Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arreda, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues qué piensas. ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos y hermanas en el Señor, una de las cosas lindas que tenemos en nuestra Iglesia Católica es la devoción que le tenemos a los santos. Y no estoy hablando de los santos que jugaron el jueves pasado, de los que están de descanso no merecido hoy, sino los santos de Dios, los santos que nos recuerdan la vida cristiana, lo que tenemos que hacer como cristianos. Y todos tenemos santos de nuestra devoción, diferentes santos que acudimos a ellos, que rezamos a través de su intercesión, santos patrones por el nombre que llevamos. Y uno de los santos que yo le tengo devoción es a Santo Tomás Moro, por varias razones. Es el santo patrón de los abogados. También mi ahijado, uno de los hijos de mi hermano, se llama Tomás, y pues yo rezo siempre por mi ahijado a través de la intercesión de Santo Tomás Moro, que es su patrón, por eso escogieron ese nombre. Y pues la vida de Santo Tomás Moro es una vida interesante. Se conoce mayormente por su martirio. Hay una película muy buena en inglés, se llama A Man for All Seasons, un hombre para todas las épocas. Si no la han visto, se la recomiendo. Es la vida de Santo Tomás Moro, especialmente el conflicto que lo llevó a su martirio. Lo voy a resumir un poquito porque pues obviamente es una historia más larga, pero resumimos su historia y por qué fue martirizado. Él vivió en la época de Enrique VIII en Inglaterra. Enrique VIII, el rey de Inglaterra, estaba casado con Catalina de Aragón, una española. Catalina de Aragón tenía una situación especial porque ella era la viuda del hermano de Enrique VIII, Arturo. Y para poderse casar con el rey, Roma tuvo que dar una dispensa para que se pudiera casar en esos tiempos por la cercanía de parentesco, y Roma concedió esa dispensa para que el rey Enrique VIII se pudiera casar con Catalina de Aragón. Pero al pasar el tiempo hay versiones diferentes. La reina no le estaba dando un heredero al trono. Yo me imagino también que Enrique VIII se estaba fijando en otras mujeres, y ahí se fijó en Ana Bolena. Y cuando se fijó en Ana Bolena, quería casarse con Ana Bolena y le pidió a Roma que anulara su matrimonio con Catalina
Y si Roma hubiera concedido esa anulación, hubiera sido equivalente a decir que la dispensa que habían dado era pecaminosa, no era correcta. Y Roma dijo que no. Y Enrique VIII dijo, pues entonces yo empiezo mi iglesia, mi propia iglesia, yo voy a ser ahora la cabeza, el jefe de esta iglesia en Inglaterra. Ese es el principio de la iglesia anglicana, así empieza la iglesia anglicana. Y lo que hizo Enrique VIII fue que entonces le exigió a todos los que trabajaban con él que tenían que firmar un documento donde rechazaban la iglesia de Roma con el Papa y se incorporaban a su nueva iglesia, donde él era ahora el jefe y la cabeza de esa iglesia. Y muchos lo hicieron, muchos firmaron. De hecho, que muchos amigos de Santo Tomás Moro firmaron ese papel. Santo Tomás Moro dijo, no, yo no firmo eso. De hecho, que los que rezan la liturgia de las horas, el oficio de la lectura de hoy, hay una carta muy bonita de Santo Tomás Moro a su hija, que le está pidiendo, papá, firma, ponen los dedos cruzados detrás y firma, pero no queremos que te maten. Y Santo Tomás Moro pues le dice que él no va a traicionar ni a su iglesia ni a su Dios. Y es juzgado en la corte del rey, encontrado culpable por traición al rey y condenado a muerte por la guillotina, o sea que lo van a decapitar. Y sus últimas palabras, cuando sube a la plaza, a la plazoleta donde lo iban a ejecutar, fue: muero como leal súbdito del rey, pero aún más leal súbdito de Dios. Y esas últimas palabras debieran ser un eco en nosotros, porque hoy en cierta manera la liturgia nos está invitando a darnos cuenta que somos ciudadanos de dos mundos. Somos ciudadanos de la tierra y somos ciudadanos del cielo. Tenemos una doble ciudadanía y eso es importante para reconocer, porque estamos en esta tierra, somos parte de un país. Aquí venimos de muchos países, tenemos responsabilidades con nuestros países de donde vinimos y ciertamente en el país en que vivimos. Y las lecturas todas de hoy están encaminadas a enseñarnos un poquito cómo nos tenemos que relacionar con esas dos realidades de las cuales participamos. Por ejemplo, en la primera lectura, el profeta Isaías menciona a Ciro, rey de Persia, que es un pagano, pero Dios lo ha escogido para que regrese al pueblo de Israel a Jerusalén, que estaban exilados en Babilonia. Y entonces, a través de un pagano de Ciro, Dios va a utilizar un reino mundano para hacer su voluntad, la voluntad divina. Y el Evangelio todavía es más claro, porque Jesús nos habla de esa pregunta que le hicieron: ¿es lícito pagarle el impuesto al César? Y la frase que conocemos: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es una frase que se ha quedado en el folclore, en la manera en que hablamos hoy en día, y es un episodio bien interesante, porque básicamente, como oyeron en el Evangelio, los que son del partido de los fariseos, los discípulos, son mandados por los fariseos, y también los que estaban bajo el rey Herodes, y van a donde Jesús para hacerle una pregunta que supuestamente lo iba a meter en lío, porque pues, Jesús se suponía que dijera que no se permitía pagar el impuesto porque era la ocupación romana, pero Jesús no dice eso, sino que da una respuesta muy inteligente. Pero más que eso, es la sabiduría de Dios. ¿Cómo no va a ser sabiduría, la misma sabiduría que está en Jesucristo, el Hijo de Dios? Y a mí me llama la atención dos cosas de esta lectura, quizás hasta tres cosas. La primera es que Jesús pide una moneda. Interesante. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús no tenía ninguna moneda, no mete la mano en el bolsillo y saca una moneda. De hecho, que para un judío llevar una moneda con una inscripción y una cara no era legal, no lo podían hacer, era en contra de su religión. De hecho, que es interesante que si estaban ahí los fariseos y los herodianos, probablemente los herodianos eran los que tenían la moneda, que tenía la cara del César. El César, en el tiempo de Jesús, se llamaba
Tiberio César. Era el hijo de César Augusto. Entonces esa era la moneda que tenía la carita de César, de Tiberio César. Atrás decía que el César era divino y era el hijo de César Augusto. Esa era la moneda típica, era un denario del tiempo. Pero es interesante, me gustaría haber estado en esa escena cuando Jesús pide la moneda, porque eso era una vergüenza para los que tuvieron que sacar la moneda. Ya de hecho, eso era una manera de llamar la hipocresía de ellos, porque ellos eran los que tenían la moneda. Jesús no tenía ninguna moneda ni se la pide a sus discípulos, que eran judíos también. Entonces sacan la moneda. Eso me está interesante. Y lo segundo que es interesante es que Jesús, cuando le presentan esa pregunta, lo que está diciendo es, en cierta manera, ustedes le prestan mucha atención a ciertas cosas que son del mundo, pero debieran estarle prestando más atención a las cosas de Dios. Fíjense que no rechaza el impuesto al César, pero lo guía a algo más importante, darle a Dios lo que es de Dios. Y la pregunta es esa, ¿verdad? ¿Cuál es la imagen que está grabada en la moneda? Es la imagen del César, darle al César lo que es del César, que también trae una pregunta: ¿cuál es la imagen grabada en nosotros? El libro del Génesis dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Jesús nos está diciendo, ustedes, como esa moneda se debe al César, porque es la imagen del César, ustedes que llevan la imagen de Dios, se deben a Dios. Qué bonito ese pasaje. Es un pasaje bien profundo y bien importante y bien interesante, pero nos está recordando que somos ciudadanos de dos mundos. Tenemos una doble ciudadanía. No es un rechazo al mundo, es sí una jerarquía de qué es más importante, que el darle a Dios lo que es de Dios es más importante, pero somos ciudadanos del mundo. Aquí participamos de una sociedad, de un país, de un gobierno, tenemos nuestro gobierno. Hoy en día se está publicando mucho lo que está pasando en Latinoamérica. Si hay elecciones, por ejemplo, hoy en Argentina, en elecciones vemos que el mundo se está, ¿verdad?, filtrando por todos sitios, y estamos escuchando. Es importante que tengamos una responsabilidad con el mundo en que vivimos. ¿Cuál es la responsabilidad? Obviamente estamos hablando de los impuestos, y mientras los impuestos sean razonables, ¿verdad?, porque si los impuestos son irracionales, una cantidad demasiado grande, eso es un robo, ¿no? Nos están robando, no pueden quitarle más de lo que necesitan para vivir, pero hay una legalidad y razón para los impuestos. Por ejemplo, en la ciudad hace falta la infraestructura, las carreteras. Quizás Nueva Orleans no es una buena ciudad para hablar de esto, porque está lleno de huecos por todos lados, así que, pero parte del gobierno tiene que arreglar las calles que se rompen. Tiene que haber escuelas, tiene que haber bancos, tiene que haber bomberos, tiene que haber policías. O sea que si nosotros no pagamos impuestos por eso, ¿quién paga por todo eso? Nadie. O sea que el pago de un impuesto es una manera que le damos al César lo que es del César. Y hay un pago legítimo de los impuestos que tenemos que pagar para esos servicios públicos, para esa realidad del bien común que todos participamos. Podemos darle al César lo que es del César en una democracia donde se eligen sus representantes votando. La votación es un derecho y es un compromiso que hacemos público, cívico. Estamos llamados a elegir representantes que van a abrazar, nosotros como católicos cristianos, lo que cree la Iglesia Católica Cristiana. O sea que es una responsabilidad que tenemos y una manera que nos envolvemos. Yo siempre le recalco a la gente, cuando es un momento de elecciones hay que votar, tenemos que salir informados a votar. Eso es un mandato, de cierta manera, una responsabilidad pública que tenemos. Yo les sugiero a ustedes también, porque yo no sé la situación en los países de donde vinimos, pero si hay posibilidad de que ustedes voten en los países de donde son, porque a veces los gobiernos ofrecen esa posibilidad, eso es una responsabilidad también. No es como que yo llegue a Estados Unidos y ahora me limpio las manos y ya no tengo más nada que ver con mi país. No podemos actuar así. Claro que hay cuestiones legales, hay veces que el país puede que no permita eso. Nosotros hacemos lo que podamos
legalmente, pero eso es algo que tenemos que plantearnos seriamente. Estamos participando activamente. Yo creo que muchas veces, como hispanos, ni nos informamos de los candidatos que están corriendo en elecciones. Es importante informarnos y ver qué plataforma, qué partido, qué candidato abraza los principios de la Iglesia. De esa manera le damos al César lo que es del César, porque somos ciudadanos de esta tierra, de este país también y de nuestro país. Pero fíjense que Jesús está más preocupado en cuanto a qué es lo que le damos a Dios. Es siempre interesante, ¿verdad?, que Él no critica el impuesto al César. De hecho, recuérdense, en el juicio de Jesús ante Poncio Pilato, que fue una de las cosas que le sacaron. A Pilato le dijeron: si tú dejas soltar a este hombre, si sueltas a este hombre, no eres amigo del César. ¿Recuerdan? Eso es una de las cosas que le dicen, que no eras amigo del César. Y entonces un buen abogado de Jesús en ese momento pudiera haber dicho: eso no es verdad. Él nunca ha hablado en contra del César, y le puede traer el texto del Evangelio de hoy y decirle: él no dijo nada en contra del impuesto al César. Ven como la realidad de la crucifixión no es una realidad de este mundo, era algo mucho más grande, porque de hecho que había muchas maneras de defender a un inocente que no había hecho nada malo, pero es que en todo esto estaba el plan de salvación. Cuando alguien le pregunte a ustedes: ¿por qué Jesús murió en la cruz?, la respuesta correcta no es decir: yo tampoco sé, yo me lo pregunto, porque yo a veces miro y le pregunto a Dios: ¿por qué dejaste que tu hijo fuera crucificado? No. Hay muchas respuestas a eso. Para empezar, estaba profetizado. Este era el cumplimiento de las profecías. Es el regalo de la redención, de la salvación, abrirnos las puertas del cielo. O sea que hay muchas respuestas para esa realidad, pero lo que vemos hoy en día es que las acusaciones contra Jesús eran maquinadas, falsas, era una construcción, no era verdad. Había que soltar a ese hombre, porque no tenían evidencia para condenar. Y sin embargo, Jesús apunta a que hay una realidad más grande. Ustedes están preocupados por el impuesto al César. Yo les estoy diciendo: denle a Dios lo que es de Dios. Y los llamo hipócritas porque no estaban haciendo nada con relación a Dios. Entonces, ¿cómo le damos a Dios lo que es de Dios? Aquí le estoy predicando al coro, porque para empezar ustedes están en misa, y al estar en misa es darle a Dios lo que es de Dios. Por eso estamos aquí, le estamos dando a Dios lo que es de Dios. Y estamos llamados a orar. Si esta es la única oración que hacen en toda la semana, estamos muy mal. Le debemos a Dios nuestra oración diaria. Hay que orar diariamente, tener tiempo para la oración, leer la Biblia, aprender del catecismo. Eso se lo debemos a Dios. Educar a nuestros hijos, a los que están dependientes de nosotros, en el camino de Dios, instruirlos, ayudarlos. Eso es parte de darle a Dios lo que es de Dios. Ayudar a la iglesia cuando contribuimos económicamente con la iglesia. Aquí no estoy pidiendo solamente para la parroquia. En cualquier manera que ustedes contribuyan con la labor de la iglesia, es darle a Dios lo que es de Dios. Yo tengo una hermana que ella a todos los que piden por la calle le da dinero. Ella se va en el carro, baja el cristal y le da dinero. Gracias a Dios que no vive en Nuevo Orleans. Vive en Baton Rouge, porque si viviera aquí estaría quebrada. Aquí no tendría ningún dinero. Aquí están por todos sitios. O sea, si uno le va a empezar a dar a todos los que se encuentran por la calle, en cada esquina, en cada semáforo, nos quedamos sin dinero para la semana. Es imposible. Pero yo siempre le digo a la gente: cuando le damos a la iglesia, cuando contribuimos con la iglesia, con los ministerios de la iglesia, eso es una manera de contribuir con lo que necesitan. Porque de lo que ustedes dan a la iglesia, parte de eso sale para ayudar a la gente que tiene dificultades, a la gente que no tiene cómo pagar la electricidad, cómo pagar la renta, y ayudamos a gente así. Y eso hacen muchas instituciones de la iglesia. O sea que es una manera de darle a Dios lo que es de Dios, sin tener que sentirme que le tengo que dar a todo el mundo por la calle. Se le puede hablar, se pueden hacer otras cosas, ¿verdad? Y hay cosas que podemos hacer por los que vemos, pero hay una manera de contribuir con la sociedad de esa manera. Así que hoy el reto para nosotros es darnos cuenta que tenemos dos ciudadanías.
no del país que venimos ni de este país, sino que tenemos una ciudadanía terrena y una ciudadanía en el cielo. Son las dos ciudadanías. Jesús nos enseña que la ciudadanía del cielo es más importante, pero no niega la ciudadanía de la tierra y nos pide que colaboremos con esa ciudadanía también, y ojalá que cuando llegue el último día de nuestra vida podamos decir como Santo Tomás Moro: muero fiel súbdito de esta ciudadanía de la tierra, pero más aún muero fiel ciudadano del cielo. Amén.